Urgente en La Nación Más. El presidente de la Nación usará el sistema de televisión y de radio para hacer cadena nacional desde la Antártida. La información la tiene el secretario general de la redacción del diario La Nación. Placer saludarlo nuevamente a José del Río. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo estás? Muy buen día, Luis, a vos y a todo el equipo. Bueno, te cuento un poco qué es lo que está pasando a esta altura del mediodía. Por un lado, se abrió lo que llaman en la jerga una ventana para poder aterrizar en la Antártida, una ventana de tiempo, porque recordemos que los vuelos a la Antártida tienen que ver y mucho con el clima, claro, sobre todo en términos de despegues y aterrizajes. Y lo que estaban diciendo recién fuentes cercanas al gobierno, le confirmaron aquí al equipo de política, es que en caso de avanzar con esto, podría producirse, y es lo que está barajando el presidente, por ahora usamos el potencial, pero solamente por el hecho que depende del clima y depende de esas cuestiones, podría producirse una cadena nacional. Esto surge de altas fuentes del gobierno. Recordemos que el presidente de la Nación no es un habitué, como sí lo era Cristina Fernández de Kirchner, de las cadenas nacionales. La última que hizo fue esa muy poco feliz que se subió a los chats en su momento robados, los dio como hecho, los dio como algo súper real sin la intervención de la justicia, y a partir de eso habló y defendió a Cristina Fernández. Hoy es el Día de la Antártida, se celebra esto, y todavía, como siempre ocurre con el presidente de la Nación, el disparador es este motivo, pero nunca sabes hasta que graba o hasta que sale en vivo en esa cadena nacional qué es lo que va a decir. Al menos esto es lo que decían fuentes muy, pero muy cercanas al presidente de la Nación, así que podría ser una nueva cadena nacional por parte de Alberto Fernández. Voy a hacer una acotación gansa. No, tengo que decir una acotación, ¿qué? Naif. Naif. Naif, digámoslo en francés como corresponde, con B final. José, la cadena está dentro de una ley que dice que cuando hay graves motivos y situaciones excepcionales se puede utilizar la cadena. No veo mucho en la Antártida. ¿Tenés idea qué quiere anunciar? No, no veo mucho tampoco en la Antártida, y también es un mecanismo que es muy poco habitual, como decíamos, por parte del presidente de la Nación. De hecho, tampoco hay en la agenda urgente, al menos esto lo decían fuentes allegadas. Hablamos con gente, con dos de sus ministros, esto lo hice personalmente, y lo que decían es que los sorprendió con esto, que tampoco es algo, como suele hacer en este caso el presidente de la Nación, no es algo que estaba premeditado o como decirlo, en una agenda formal. Con lo cual hay que ponerle cierto signo de interrogación a cuál podría ser el anuncio, pero lo claro es que no es algo de necesidad y urgencia como para usar, al menos por ahora, la cadena nacional. ¿Qué interpretación haces vos, José? ¿Que está en campaña el presidente? Está perdido. Bueno, estamos en temporada alta, ¿no? de campaña. Mañana un dato de color. Mañana a las 20:23, ese es el horario que va a utilizar Horacio Rodríguez Larreta para formalizar su campaña. Cuando vean... sí, y vos sabés que... 20:23. No, trátenme, o sea, llévenme con paciencia, chicos. ¿Por qué 2023? Bueno, porque es el año y el horario. Entonces, vos sabés, Luis, que entramos en zona, el otro día lo veía Pancho, en zona de marketing político. Entramos en zona donde aparecen los gurúes de toda esta tierra, gurúes centroamericanos, gurúes europeos, gurúes americanos, y de todo hay una recomendación. Esto va a ocurrir mañana a las 20:23, jugando con el año de las elecciones, y va a ser un spot que grabó en el sur del país, en el punto más extremo, que va a abarcar la Ruta 40, que es la que une todo el país. El eje de ese anuncio va a estar vinculado con salir de la grieta, con unir a los argentinos, y ahí va por su modo 70%, que es muy distinto al de Patricia Bullrich. Claro. Hay una canción de Arjona, creo que... ¿En serio? Me parece que sí, estaba tratando de buscarlo. A ver, vamos a googlear. ¿Cuál canción? 2023, algo así. Googleemos Arjona 2023. Bueno, se lanza mañana... como vos decías, porque Larreta tiene este concepto: hay que armar un proyecto con el 70%, aunque haya disensos internos, quedan afuera los más ultra y por supuesto el cristinismo, y gobernar a partir del 10 de diciembre, pues según Larreta no hay luna de miel.
Es 10 de diciembre anunciar medidas particularmente en lo económico, José, ¿no? Sí, son dos cuestiones puntuales. Por un lado, está trabajando con Hernán Lacunza. Hernán Lacunza es su espada económica respecto de cuál va a ser la herencia que le deja Alberto Fernández / Sergio Massa. Y por otro lado, la construcción de esta agenda del 70%, hablando de consensos y de llegar a acuerdos, porque lo que sostiene, en este caso, el ya candidato a presidente, uno de los candidatos, o precandidato, mejor dicho, a presidente por Juntos por el Cambio, lo que sostiene es que es la única manera del día después poder gobernar. Claro. Sin embargo, está un poco acorralado porque cuanto más laxo es su discurso o cuanto más débil es su discurso, más lejos le queda el rincón amarillo del 25% que tiene Juntos, 25-30, que son más del extremo pro puro, digo, que no quieren esa teoría, sino que se ven más reflejados, y esto no lo digo yo, sino las encuestas, con la teoría más Patricia Bullrich de este mundo, que es ir a ese riñón. Él lo que dice es, con eso no me alcanzaría para el día después, por ahí sí para ganar la primera fase de la elección, pero sería muy complicado eventualmente en una PASO competir con alguien que te va, como fue en su momento Alberto Fernández, por la ancha avenida al medio. Sí. Bueno, ¿tenemos canción de Arjona? Sí, a las 9:23. Ah, que le pifió por una. Es una canción que se llama Minutos, que va contando y habla del cadáver del minuto que pasó. ¿El cadáver del minuto que pasó? Sí. Y bueno, por ahí se basó en eso, ¿no? Escuchame una cosa. El señor Olivera, que es el pesimista de este programa, ¿vos sabés lo que es luchar contra el pesimismo de Olivera? Que me dice que la tía Kelly, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, no dice... ¿Viste que dijo que va a mantener el 30% en el primer semestre de inflación? Escuchale 30 segundos a la tía Kelly y me das tu información sobre la inflación. Argentinos nos tenemos que sentir orgullosos porque las paritarias que existen en la Argentina no existen en muchas otras partes del mundo, incluso en el sector estatal, que como creo acá se dijo recientemente, han permitido este año tener con 10 días de anticipación la certeza del reinicio de las clases. También, perdón, no hay este tipo de paritarias en otros lugares del mundo, porque en otros lugares del mundo no hay la inflación que tenemos en Argentina, que es descontrolada, ¿no? No es descontrolada, tiene procesos que son, digamos, específicamente difíciles en un contexto cultural donde la inflación está, digamos, muy incorporada. Me quiero acordar de la frase. Procesos diversos en donde la inflación está incorporada. ¿Qué dice esta señora, José? ¿Me podés explicar? Hizo malabares y va el apodo de la tía Kelly con aprecio, porque la tía Kelly no está bien asesorada. Digo, por un lado, primero, hay que refutar claramente lo de las paritarias del 60, por encima del 60, porque no hay más de 5 países en el mundo que estén con inflaciones como los que tiene la Argentina. Entonces, los porcentajes que se negocian tienen más que ver con, lamentablemente, estar fuera del mapa respecto de cómo aumentan los precios. Segundo, tema de alimentos, que aumentaron 5 veces más que en la región, en la Argentina. Cuando vos mirás el segmento de menor poder adquisitivo, 2/3 partes del consumo de la población de menos recursos se aboca a alimentos. Entonces, cuanto más aumentan los alimentos, peor está ese segmento que, en definitiva, es el que más le pesa en el electorado, y esto no lo decimos nosotros, sino como tienen estudiados las distintas franjas de electorado, y por eso está tan preocupado el gobierno. Pero no ayuda Kelly Olmos con este tipo de declaraciones que están totalmente de manera inexacta, por un lado, y por otro con una situación muy particular, Luis, que es que lo que pasa en la provincia con educación tiene más que ver con la política que con la realidad económica. Claro, digo. Primero, José, la verdad que la ministra de Trabajo de la Nación esté feliz porque 10 días antes del inicio de clases sepa que empiezan las clases, es que ya volcamos definitivamente. Y lo otro, vos tenés mucha razón, aceptaron los Baradel, los Petrosini y demás, porque es un gobierno peronista. A María Eugenia Vidal le hicieron, ni bien llegó, un paro anticipatorio porque Scioli no había dejado para pagar, ¿no? Sí, podemos buscar los datos. Los datos lo que te dice es que en su momento, con una inflación menor y una propuesta salarial mayor, el conflicto era casi de no arrancar nunca. En este caso, como la llegada directamente, juega en el mismo partido de gobierno, el propio Baradel, el nivel de conflictividad es
directamente nulo o muy inferior. Esto también, te digo, es algo que va a pesar de cara a la próxima elección, el ver con todas las medidas que hay que tomar por delante, bueno, cómo va a ser la gobernabilidad, ¿no? Que ahí entra un poco lo que charlábamos hace un rato también de la teoría que tiene, por un lado, una Patricia Bullrich, de decir, bueno, hay que extremar e ir a fondo, y por otro lado, un Larreta, esto desde la oposición, o un Milei vendiendo anticasta y diciéndole en parte a la gente lo que quiere escuchar, aunque después sea muy difícil de llevar adelante. José, me imagino además viene una etapa complicada con gremios que tienen que reclamar en las paritarias, pero a su vez están con el gobierno, ¿no? Mañana es el paro de la bancaria. Supongo que Olmos habla pensando en este tema, ¿no? Sí, hay que prepararse ahí, Pancho, para dos cosas. Por un lado, siempre recordar la buena llegada, por llamarlo de alguna manera, de Moyano y Massa, Massa y Moyano, ¿no? Recordemos que uno de los hijos de Moyano era directamente el legislador del Frente Renovador, que es el de Sergio Massa o mismo Graciela Camaño. Digo, cuando vos mirás cómo armó su entramado político el ministro de Economía, tiene una espada que otros no tienen, ¿no? Entonces, seguramente los reclamos que veamos de paritarias, en este caso, van a estar más nominados hacia Kelly Olmos, que hoy tiene un rol de reparto más allá de su cargo como ministra de Trabajo, y seguramente para la cúpula, pero con menos tensión, mucha menos tensión de la que habría en otro contexto donde vos tenés una inflación proyectada al 100% y una expectativa por parte del Ministerio de Economía de ponerle cierto techo, no lo dicen así, pero de cerrar paritarias en torno al 60 o al 70% como techo máximo para el año. Digo, hay una brecha muy grande y venimos de un año en el cual fue muy complejo porque, sobre todo en el sector privado, la media de los asalariados tuvo una pérdida de entre 10 y 15 puntos. Esto hablamos cuando tomás todo el sector privado y cruzás las distintas variables. Señor, muchas gracias como siempre, un placer reencontrar. Hoy tenemos la dupla perfecta, lo tenemos a José del Río como contrayente y usted como testigo. Sí, es verdad. Viste que está para ir al casamiento, está muy elegante, José. Sí, me vestí para ustedes, la verdad que no estaba así. Pelo más largo, me parece que el secretario general de la redacción tira a pelo más largo. Puede ser. ¿Puede ser? Puede ser.